viajero nocturno. Hoy te contaré la trágica y triste vida de Gollum, el ser que cambió para siempre el destino de la Tierra Media. En el año 2430 de la Tercera Edad, nació Smigol, hijo de un pueblo pequeño y olvidado que habitaba a las orillas del gran río Anduin. Los suyos eran llamados estigios, hobbits antiguos de ribera, que amaban el murmullo del agua y el olor de los juncos más que la amplitud de los campos o la firmeza de las colinas. Eran gentes sencillas, de manos curtidas por la pesca, de ojos atentos al reflejo de las aguas y de corazones humildes que hallaban seguridad en lo cotidiano. Así crecían los hijos de aquel pueblo, aprendiendo a remar antes que a caminar largas distancias, reconociendo las huellas del pez bajo el oleaje, confiando en la quietud del río, como en un amigo de toda la vida. Los padres de Smigol lo criaron con ternura. Su madre solía tomarlo en brazos a la orilla, mostrándole el resplandor del amanecer en el río, y le hablaba de cómo el agua recordaba cosas antiguas. Su padre, hombre callado y paciente, le enseñaba a lanzar la línea, a leer las corrientes, a esperar con calma el tirón en el sedal. Smigol escuchaba con atención, pero ya desde niño era distinto. No se contentaba con lo que estaba a la vista. Preguntaba sin cesar, indagaba en lo que otros no miraban. Veía un insecto y quería saber a dónde iba. Hallaba una piedra y la levantaba para descubrir lo que se ocultaba bajo ella. Su mirada era inquieta, demasiado profunda para un niño. Y aunque sus padres lo amaban, a veces temían que aquella curiosidad excesiva lo llevara a sendas peligrosas. De niño mostró ternura. Era capaz de abrazar a su madre con la fuerza de quien no quiere soltar jamás, y de sonreír a su padre cuando conseguía su primer pez con alegría sincera. Pero en él había algo que lo separaba de los demás. Una mente que no se conformaba. Un corazón que buscaba más de lo que la vida sencilla podía darle. Los ancianos del pueblo decían que era demasiado curioso para su bien. Y esa frase, que parecía una advertencia menor, sería profecía de su destino. Los años pasaron y Smigol creció. La gente lo trataba como a los demás, pero lo veían diferente. Mientras sus amigos jugaban al borde del agua, él se internaba en la espesura de los juncos, buscando cosas que nadie necesitaba. Mientras otros compartían historias simples, él hacía preguntas que incomodaban. Poco a poco, su ternura infantil se fue cubriendo de sospecha en la mirada de los suyos. Lo amaban aún, pero desconfiaban. Y llegó el día que cambiaría su vida para siempre. Era el año 2463, y Smigol celebraba su cumpleaños. El aire olía a frescura. El Anduin corría ancho y sereno. Según la costumbre, salió a pescar con su primo Digol, joven fuerte y risueño. La jornada empezó normal, pero el destino dormía bajo el agua. Digol fue arrastrado por una corriente honda, y allí encontró lo que no debía: un anillo de oro, brillante y perfecto, que reposaba en el lecho del río desde hacía siglos. Era el anillo único, perdido cuando Isildur cayó bajo las flechas de los orcos. Digol salió del agua con la joya en la mano, maravillado, y Smigol lo vio. En ese instante, algo se quebró. El niño curioso y tierno sintió un deseo tan grande que lo ahogó. No era simple avaricia, era una fuerza que le atravesó la mente y le susurró en el corazón. Le pidió a Digol que se lo regalara como presente de cumpleaños. Digol se negó, con razón. Pero Smigol ya no escuchaba. La voz del anillo lo dominaba. Con manos temblorosas de codicia y ojos enloquecidos, se lanzó sobre su primo. Hubo un forcejeo, un grito ahogado, y Smigol apretó el cuello de Digol hasta estrangularlo. El río siguió corriendo,
indiferente. En sus manos quedó el anillo, y lo llamó mi tesoro. Ese fue su primer crimen, y la cadena de su vida. Desde ese día, Smigol cambió. Se volvió hosco, desconfiado, sombrío. Usaba el anillo en secreto para espiar, para robar, para escuchar. Al principio lo hacía como juego, pero pronto fue vicio. Su familia comenzó a mirarlo con temor. Los ancianos lo llamaron, y aunque no sabían la verdad del asesinato de Digol, vieron corrupción en sus ojos. Lo condenaron al exilio. Expulsado de los suyos, Smigol se marchó, con rencor en el pecho y el anillo en la mano. Caminó hacia el norte, hasta las montañas nubladas. Allí encontró cuevas profundas, húmedas, donde el sol no llegaba. En torno al año 2470, Smigol desapareció de la vista de su pueblo para siempre, y bajo las piedras comenzó su transformación. Su piel se volvió pálida, sus ojos enormes, su espalda encorvada. El anillo lo mantenía con vida, pero lo deformaba. De su garganta salió un ruido áspero. ¡Gollum! ¡Gollum! Ese ruido se volvió su nombre. Smigol se hundió y nació Gollum. Durante casi 500 años vivió en la oscuridad. Pescaba con las manos, cazaba ratas, comía carne cruda. Hablaba con el anillo, lo acariciaba, lo llamaba mi tesoro. Y en su mente, dos voces se enfrentaban. Smigol, que aún recordaba la ternura de su infancia, y Gollum, que odiaba todo lo vivo y solo amaba al anillo. Esa lucha lo consumía. Afuera, los reinos cambiaban. Dentro de la montaña, él repetía la misma condena. Y así, el niño amado por sus padres, el curioso del Anduin, se había convertido en un monstruo de la oscuridad. Pero su historia no terminaría allí, porque aún debía encontrarse con otro hobbit, uno pequeño y sencillo llamado Bilbo, y aquel encuentro cambiaría de nuevo el destino del mundo. Siguió la historia, porque aún debía encontrarse con un pequeño de Occidente, cuyo paso cambiaría otra vez la dirección de los grandes ríos. En lo hondo de las montañas nubladas, cuando los trasgos corrían y gritaban por túneles calientes, Bilbo Bolsón cayó a la oscuridad, separado de sus compañeros. Iba con miedo grande y luz pequeña, y tropezó con un aro frío que no reconoció. Lo guardó sin entender. Más tarde, en la orilla del lago subterráneo, se encontró con la criatura que antaño fue Smigol. Gollum no se lanzó a morder. En él quedaba hambre de otra cosa, hablar, medir a ese desconocido con un juego antiguo que había aprendido de sombras más viejas. Propuso acertijos, y en la penumbra comenzó aquel duelo de palabras en el que el miedo de uno y la astucia del otro se palpaban como paredes húmedas. Bilbo, tembloroso, respondió con inteligencia de quien no quiere morir. Gollum preguntó con malicia de piedra. El juego se tensó, hasta que el hobbit, arrinconado, soltó una pregunta fuera de regla. No un enigma de los viejos días, sino un recurso desesperado, y Gollum falló. Porque la respuesta no estaba en la memoria, sino en el bolsillo. Allí, sin que ninguno de los dos lo supiera al principio, descansaba el anillo. Cuando Gollum comprendió la pérdida, algo dentro de él se quebró como rama seca. El sonido de su furia llenó las galerías. Olió, buscó, gateó a ciegas por un laberinto que conocía mejor que ningún mapa. Pero Bilbo, guiado por el miedo y por el aro que ya volvía invisible su figura, halló un pasaje y escapó. A partir de entonces, el mundo encima de la roca volvió a contar para Gollum. Salió a perseguir, aunque el sol le quemaba la piel y el viento le llenaba los ojos de lágrimas viejas. Ya no quería oscuridad por amor a la calma, la quería por rencor. A su manera torpe, pronunció un juramento a la sombra. Encontraría al Bolsón
y recuperaría su tesoro. Años y años vagó entre riscos y cañadas. Allí donde la piedra recuerda pasos antiguos, su cuerpo menudo dejó huellas que solo él sabía leer. En los bosques comía lo que alcanzaba. En las laderas bebía poco. De noche hablaba solo, con sus dos voces en guerra. A veces surgía Smigol, que miraba la luna como quien ve una cara perdida y balbuceaba recuerdos. Madre a la orilla. Canto, bajo, manos, tibias. Otras veces mandaba Gollum, que escupía al suelo y maldecía al mundo y a sí mismo, y solo descansaba al repetir la frase que le ataba el alma. Mi tesoro. Esa repetición era como mecer un dolor para que no grite. Las tierras del este ardieron con rumores. Sauron había juntado su voluntad larga, y el ojo que no parpadea buscaba. Espías cruzaban senderos, lobos olían en la frontera, jinetes sin rostro probaban la noche. Gollum cayó en sus manos en el 3017 de la Tercera Edad. Lo llevaron a Mordor, a cámaras donde el aire es delgado, y la piedra recuerda llantos. Y allí lo interrogaron sin compasión. 2 palabras salieron de su boca y bastaron: comarca y bolsón. No dijo más, o no pudo, pero ya era bastante para encender preguntas en el este y sombras en el oeste. Después de aquello lo soltaron, o escapó, según cuentan voces distintas. Su cuerpo fue menos que antes, y su odio más. Aragorn, que caza con paciencia de invierno, lo siguió por pantanos y colinas. Lo atrapó en las cercanías de los pantanos muertos y lo llevó, atado y aún murmurando, al bosque negro, por mandato de sabios. Allí, Thranduil, rey de los elfos del norte, ordenó guardarlo. No hubo tormentos entre árboles, sí vigilancia y palabras duras cuando hacía falta. A veces se le ofrecía comida limpia, y Smigol asomaba levantando los ojos como un perro castigado. Otras veces Gollum roía la madera y planeaba fuga. Y al fin llegó un día de hierro y grito. Orcos atacaron, la guardia se vio forzada, y Gollum encontró su grieta en la defensa. Escapó, año 3018. Y su rumbo volvió a ser una línea única: seguir el olor del anillo. Mientras tanto, el aro había pasado de Bilbo a Frodo Bolsón, y el mundo respiraba como pecho que va a gritar. Gandalf corrió de torre en torre, el concilio de Elrond se reunió, y 9 caminantes salieron a una empresa que ninguno quería, pero que todos sabían necesaria. Gollum rondó a distancia, lapa de sombra pegada al cortejo. Los vigiló en Moria, donde las piedras repiten nombres enanos que ya nadie pronuncia. Los olfateó en Lothlórien, árbol de luz cuyas hojas no le querían. Cuando la comunidad se quebró por dolor y elección, Gollum vio su abertura. Frodo y Sam avanzaron solos, y Emin Muil les cerró el paso con muros de piedra. Allí, en grietas y agujas, cayeron sobre él. Pequeño no es lo mismo que débil. Sam lo sujetó con cuerda élfica. Frodo lo miró con ojos donde había sufrimiento y decisión. Y en ese cruce nació otra cosa. No látigo, no puñal, sino piedad. Frodo no lo mató. En su lugar, le exigió un juramento. ¡Guíanos sin traición! Gollum juró por el anillo, que era lo único que veneraba como dios y dueño. Ese juramento, hecho de miedo y deseo, se le metió bajo la piel como tatuaje. Desde ese momento, Smigol habló. La voz áspera se volvió por instantes suplicante. Amo bueno. Los ojos, como 2 charcos trémulos, buscaron en Frodo algo parecido a un hogar. Los guió por los pantanos muertos. Allí, bajo aguas inmóviles, flotan apariencias de rostros que pertenecieron a batallas pasadas. Luces falsas invitan a hundir el pie donde no hay fondo. Gollum sabía el camino de piedra bajo el barro y el modo de apartar la vista. Frodo caminó con el peso del anillo sobre el pecho. Sam
con la sospecha como segunda piel, miraba atrás. Gollum avanzó delante, ligero, casi feliz por ser necesario. No era amor, era utilidad, y a veces gustaba de parecer amor. Antes de subir a la escalera que traza cicatriz en la roca, el destino los llevó a Ithilien, y allí Faramir, capitán de Gondor, los atrapó. Lo cortés y lo duro cabían en su pecho al mismo tiempo. No era como su hermano. Escuchaba antes de mandar. Interrogó con dignidad, no por crueldad, sino por amor a su ciudad blanca. Supo del anillo lo justo para no tocarlo. Supo de Gollum lo suficiente para desconfiar. Una noche, Gollum bajó al estanque prohibido a pescar. Instinto de criatura antigua en un jardín vigilado. Lo cogieron allí, y el miedo volvió a romperle los huesos de adentro. Sméagol se sintió traicionado por Frodo, que había permitido su captura para salvarlo de una flecha. Gollum registró ese gesto como humillación y deuda. Desde entonces, la doble voz cosechó rencor con hilo fino. Llegaron a la puerta negra de Mordor. Vieron el hierro levantar dientes contra el cielo. Allí no había entrada para hobbits. Gollum propuso otra senda, no por la boca del lobo, sino por una grieta secreta que él conocía como quien conoce su propio odio. Por Cirith Ungol, dijo, y Sméagol lo dijo con voz de guía humilde. No añadió el nombre de la guardiana del túnel hasta que la marcha fue inevitable. Partieron hacia Cirith Ungol. La escalera era empinada y cruel. Subieron en silencio durante horas que parecían años. Sméagol jadeaba, pero abría camino con habilidad de lagarto. A cada descanso, Frodo cerraba los ojos y veía círculos de oro detrás de los párpados. Sam apretaba la cuerda y escuchaba con el corazón si el guía se transformaba. Mientras tanto, Frodo está cada vez más débil por el peso del anillo. Sam, aunque leal, es brusco y desconfiado con Sméagol. Sméagol aprovecha esto para envenenar la relación, insinuando que Sam solo quiere el anillo. En el ascenso hacia Cirith Ungol, Sméagol hace una treta con el pan élfico. Tira las provisiones y culpa a Sam de habérselas comido. Frodo, cansado y presionado por la carga del anillo, termina dudando de Sam. Sam, dolido, insiste en su inocencia, pero Frodo lo manda de regreso, diciéndole que no puede seguir con él. Sam se va destrozado, llorando, mientras Frodo continúa solo con Sméagol. Esto abre el camino para que Sméagol lo lleve directamente a la trampa de Shelob, la araña. Alcanzaron la hendidura y entraron al túnel. Allí, el olor era espeso y el aire viejo. Las paredes estaban pegajosas como si la noche tuviera manos. Gollum se apartó discretamente, dejando a los dos medianos avanzar hacia la garganta donde Shelob, hija de una oscuridad más antigua que las lenguas de los hombres, tejía su hambre desde hacía eras. La araña salió como pensamiento funesto. Frodo alzó la luz de Eärendil, regalo de Galadriel, y la criatura se replegó con furia herida. Siguió el combate, no de fuerza, sino de resistencia. Cuando parecía que la luz bastaría, Shelob clavó su aguijón. Frodo cayó como tronco bajo, no muerto, pero paralizado. Poco después, Sam recapacita y regresa. Gollum volvió a aparecer con brillo de victoria en los ojos. Sam se interpuso. Luchó con corazón que no cabe en su pecho. Hirió a la araña con filo humilde y luz alta, y la bestia retrocedió a sus rincones. Gollum huyó. Sam creyó muerto a su señor y tomó el anillo, dispuesto a continuar la misión por amor más grande que el miedo. Pero orcos de la torre de Cirith Ungol hallaron el cuerpo de Frodo y, riendo con risas malas, concluyeron que vivía y lo alzaron como prenda de burla. Sam, solo contra el mundo, lo siguió, rugiendo por dentro sin enseñar los dientes.
La torre fue sangre contra hierro. Sam subió peldaño a peldaño, corazón a corazón, y la discordia entre orcos, codicia es cuchillo que se vuelve contra el que lo porta, le abrió paso. Al fin, encontró a Frodo y se lo llevó, devolviéndole el anillo con manos que temblaban y palabras que parecían oración. Nada de eso vio Gollum. Merodeaba, llagado por su fracaso, pero aún no desistía. El odio es soga, que no se corta fácil. Entonces comenzó la marcha final, por la piel de ceniza de Mordor, días sin reloj. El cielo era un techo bajo, la tierra, carbón que cruje, la sed, un animal que muerde dentro. Frodo se inclinaba más a cada paso, y Sam lo levantaba con su fuerza sencilla. Hubo un momento en que Sam cargó a Frodo en los hombros, como un padre que lleva a su hijo fuera de la noche. Y esa imagen, si la canción de los días perdura, debería quedar tallada en piedra. En una hondonada, Gollum los alcanzó. No habló con palabras de tregua. Habló con las que conoce quien no aprendió otra lengua. Gruñidos, manos en garra, ojos hambrientos. Sam peleó con él y lo rechazó una vez más. Gollum quedó atrás, pero su voluntad no se rompió. La montaña roja estaba cerca, y el fuego llamaba a todas las cosas por su nombre. Subieron por la grieta del destino, el 25 de marzo de 3019. No hubo trompetas, solo pasos cortos en un puente de piedra caliente, y la respiración de un mundo viejo a punto de decidir. Frodo llegó al borde. El mandato había sido claro: arrojar el anillo al fuego. Pero el anillo no es metal. Es voluntad que se alimenta de la voluntad de otros. En el último peldaño, su voz fue más alta. Frodo lo reclamó. Dijo, «Es mío», sin decirlo. Y esa frase, que no se oye con los oídos, cerró sobre él como mano. Gollum apareció. No como aliado, ni como enemigo noble. Apareció como esclavo de una necesidad que le había comido el alma. Saltó. Luchó con el que lo había perdonado, porque en los corazones enfermos el perdón duele como sal. Mordió el dedo de Frodo y arrancó el anillo. Por un instante, su alegría fue pura. Había recuperado lo único que creía amor. Danzó, rió, dio un paso en falso, cayó. Cayó al fuego con su tesoro en la mano, y el círculo de oro volvió a la boca de la montaña que lo parió. Sauron sintió la quiebra. Torres se agrietaron, murallas gemieron, sombras se derritieron como nieve sucia al calor. Así murió Gollum, y en su muerte se escondió la vida de muchos, porque nadie, ni rey de hombres, ni señor de elfos, ni mago viejo, hubiera vencido al anillo en el borde del fuego. Solo él, que lo amó con amor enfermo, pudo devolverlo al principio en un acto que no fue virtud, sino caída. Y si el mundo se salvó, fue también por dos misericordias que prepararon ese instante. La de Bilbo, que perdonó en la cueva cuando la oscuridad pedía cuchillo, y la de Frodo, que perdonó en Emin Muil cuando la prudencia gritaba muerte. Eso que muchos llaman debilidad fue, en la contabilidad secreta de los días, la clave. Mas la historia de Sméagol no se pesa solo por su final. Antes de ser Gollum, tuvo madre que le cantó a la orilla, tuvo padre que le enseñó a leer las corrientes. Tuvo risa de niño cuando el pez saltaba en sus manos. Algo de todo eso sobrevivió en el pozo, como vela diminuta que el viento no logra apagar. A veces, en las noches del túnel, Sméagol hablaba bajito como si aún estuviera en la choza. «No te vayas, luz, no te vayas, voz». A veces, recordaba el olor de la sopa, el roce de una manta vieja, el nombre que una madre pronuncia sin prisa. Y Gollum lo insultaba por débil, y sin embargo, vivía de él. Esta es la verdad amarga, que incluso el monstruo
se alimenta de lo que una vez fue tierno. Por eso, cuando el relato vuelve a los años para ordenarlos, conviene decir sus fechas en voz clara. 2430, nacimiento junto al Anduin. 2463, cumpleaños y asesinato de Digol. 2470, descenso a la montaña y nacimiento de Gollum. 2941, acertijos con Bilbo y pérdida del anillo. 3017, interrogatorio en Mordor. 3018, custodia en el Bosque Negro y fuga. 3018 a 3019, juramento a Frodo, pantanos muertos, Ithilien y Faramir, Cirith Ungol y Shelob. 25 de marzo de 3019, la grieta del destino y la caída. Pero las fechas son hueso. La carne de la historia está en lo que duele y en lo que salva. En dos voces que se pelean dentro de un pecho pequeño. En un niño del río que se equivocó para siempre. En dos perdones que el mundo llamó locura y que el mundo necesitaba. Y así, entre aguas que recordaban su niñez y fuegos que sellaron su final, se cumplió el destino de Smigol. No hubo canto para él en las salas de los reyes, ni estatua en mármol que guardara su memoria. Pero sin su caída, los grandes habrían sido vencidos y el mundo habría sido devorado por la sombra. En él vivió la contradicción más honda. Ser al mismo tiempo traidor y salvador, asesino y puente de esperanza. Fue niño, fue monstruo, fue instrumento. Y aunque su nombre se pronuncie con desprecio, conviene recordar que incluso en lo pequeño y despreciado, se ocultan giros que cambian la historia.